Un saludo para todas las personas que en este momento nos ven a través de este medio. Dios les bendiga. Es un placer poderme dirigir a ustedes en este momento con una enseñanza sobre la geografía bíblica en visión teológica. Quiero orar para que Dios a través de su palabra nos hable en este momento. Señor Jesús y Padre Celestial, invoco tu nombre y te pido, Señor Jesús, que más allá de mis palabras sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a las personas que nos ven a través de estos medios y que podamos llegar con tu palabra a muchas personas en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de una teología de una geografía en visión teológica, es importante mirar primero una escritura que quiero presentarles, Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y el versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Entonces, cuando hablamos de quiénes de heredar la tierra, tenemos que saber cuál tierra. Entonces, cuando en la Biblia se habla de la tierra a heredar, se está hablando de la porción que Dios le entregó al pueblo de Israel. Lo que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría una tierra, y que sabemos que Abraham en sus peregrinaciones llegó a esa tierra que el Señor le prometió. ¿Qué fue lo que les prometió? Una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, cuando vemos la geografía de Israel, la geografía literal, no el propósito de Dios, sino como tal la geografía, lo que nos vamos a encontrar es con un país desértico. Usted lo puede ver aquí en estas imágenes, si no lo alcanza a ver, usted lo puede estudiar por internet o con los libros de geografía bíblica, y usted va a ver que Israel es una tierra árida, desértica, que la naturaleza, las plantas son plantas de desierto, una naturaleza mustia. No es pues como lo que uno esperaría, una tierra así como súper especial, como de esas donde usted queda pues anonadado viendo la hermosura de la tierra. De hecho, cuando Abraham y su sobrino Lot se separaron, Abraham le pide a su sobrino que escoja la tierra, y él miró la llanura del Jordán, que era verde de pastos, y ellos estaban en la montaña árida, y él escoge ir a la llanura porque realmente era tierra de ganados, pero la montaña pues era una montaña que, como la podemos ver o como usted lo puede estudiar, no era pues tan agradable, pero era la tierra que el Señor les había ofrecido. O sea, ahí es donde los voy a bendecir, en esa tierra. De hecho, los esenios, que son esa congregación que había allá, que estaban en el Qumrán, una secta religiosa, ellos tenían una oración. Si nosotros podemos ver aquí los pastizales de Israel, pues no son tan hermosos. Pues uno como que entiende de qué viven los animales, cómo se engordan, cómo dan buena leche en estos parajes. Sin embargo, la oración de los esenios es: llena de gloria tu tierra y de bendiciones tu heredad, que tus pastizales se llenen de ganado y el oro y la plata se amontonen en tus palacios.
Mire, o sea, es una oración de riquezas extraídas de la tierra a través del pasto y a través de los metales que tenía que haber en esa tierra. Oh Sión, regocíjate con entusiasmo, regocijaos todas vosotras, oh ciudades de Judá. O sea, ahí es donde en medio del desierto, Dios, en la oración de ellos, le piden a Dios que haya regocijo. Porque entre otras cosas, hermanos y amigos que me escuchan, es muy fácil regocijarse cuando uno todo le está saliendo bien. Pero no es tan fácil el regocijo cuando uno está pasando el desierto en su vida. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que estad siempre gozosos. No es solamente en el momento de la prosperidad, sino también en el momento de la lucha, del problema. Y eso no es fácil. Eso solo se logra por la gloria de Dios en nuestra vida y la bendición de Él en nosotros. Dejad vuestros portones abiertos día y noche para que las huestes de las naciones puedan entrar en tu seno. Entonces, en esta tierra árida se está hablando de prosperidad en todos los aspectos de la vida. Miremos ahora entonces bíblicamente, desde el punto de vista de la geografía teológica, ¿cuál es el monte más alto que hay? Cuando nosotros hablamos de geografía literal, en Colombia podríamos estar diciendo cuál es la cima más alta de nuestro país. La cima más alta de nuestro país está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí en esa sierra hay uno de los picos que se llama el Pico Simón. Allá en esos picos, en esas alturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, es la altura mayor que nosotros tenemos. Así podemos hablar en cada país, en cada continente, las mayores alturas. Nosotros tenemos que a nivel mundial el monte más alto que nosotros tenemos es el monte Everest. Está aproximadamente a 8.850 metros sobre el nivel del mar. Estos días tuvo en el terremoto que hubo por allá en Nepal, se movió unos centímetros el monte, pero en la geografía normal este es el monte más alto que tiene la tierra. Pero desde el punto de vista bíblico, entonces ya no podemos decir que el monte más alto del mundo sea el Everest, en el sentido de lo que la palabra de Dios muestra. El monte más alto del mundo es el monte Sión, es el monte allá en Jerusalén, el monte Sión. Si una persona estuviese en el monte Everest y estuviese viajando hacia el templo en Jerusalén, nunca podría decir bajemos a Jerusalén, a pesar de que el monte Everest, pues la distancia con el monte Sión, el monte donde está Jerusalén, porque mientras que el Everest está a 8.850 metros sobre el nivel del mar, Jerusalén está aproximadamente a 750 metros sobre el nivel del mar. De modo que físicamente estaríamos diciendo de que del Everest a Jerusalén hay que bajar. Pero cuando uno comprende la geografía bíblica, sabe que a Jerusalén nunca se baja. Por eso en la Biblia dice, subamos. Allí subieron las tribus de Israel. Porque al monte donde está el templo nunca se baja, siempre se sube. Porque no estamos hablando en el sentido físico, estamos hablando en el sentido espiritual. De ahí
que la palabra de Dios nos llame siempre a subir al monte. El Señor siempre se iba al monte a orar. Las personas que no comprenden la geografía bíblica, entonces a veces se buscan un monte y se van por allá a orar porque creen que está hablando físicamente. Pero la palabra de Dios no habla físicamente. Subir al monte lo hizo el Señor Jesús. Moisés también subió al monte. Y el monte al cual subió Moisés, el monte Sinaí, usted también puede mirarlo, buscarlo en la geografía bíblica, en las imágenes de geografía bíblica. Es como un rochedo, una montaña árida. No es una altura, pues qué cosa tan aterradora. No. Las personas que han ido al Medio Oriente, que conocen, saben que el monte Sinaí es agreste, difícil de escalar, pero no es una montaña de 3.000 ni 4.000 metros de altura. Son montes bajos. Sin embargo, Moisés subió al monte y en el monte se encontró con la gloria de Dios. Desde este punto de vista, subir al monte no es en el sentido físico. Subir al monte es en el sentido espiritual. Cuando nosotros comenzamos a entrar en la presencia de Dios y a escalar en nuestra espiritualidad y en nuestro acercarnos a Dios, estamos subiendo al monte. Y allá en lo más alto del monte, siempre uno se encuentra con la gloria de Dios, siempre. Cuando el Señor fue transfigurado ante sus discípulos, Él los llevó y los hizo subir al monte. Siempre hay que ir al monte, pero no estamos, una vez más les digo, no es hablando en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. De ahí que usted mira que Jerusalén está en la parte alta y Jericó está en la parte baja. La palabra del Señor nos cuenta de un hombre, dice la Biblia, descendía de Jerusalén a Jericó. De modo que el hombre, él descendía, aunque la historia fuese verídica y que aconteció, bueno, el hombre va descendiendo por el camino como tal, pero lo que la palabra de Dios no nos quiere mostrar no es el que no va bajando, hay que llevarlo al campo físico, al campo espiritual, para entender que el hombre lo que estaba era decayendo. Es una caída en lo moral, en lo espiritual, aún puede ser en su salud. El hombre viene cayendo, porque Jerusalén es la ciudad bendita, es la ciudad a la cual siempre se sube, siempre se sube a Jerusalén. A Jerusalén nunca se baja. Y estando en Jerusalén, al templo siempre se sube. Así en Jerusalén, que es montañoso, así se estuviese en una parte alta, pero si vamos al templo nunca se baja, al templo siempre subimos. Y si estamos en el templo y vamos al altar, nunca se baja al altar siempre se sube, porque siempre es subiendo. De modo que el hombre de la historia de la parábola, él viene de Jerusalén, pero va descendiendo a Jericó. Mientras que Jerusalén está a casi 800 metros sobre el nivel del mar, Jericó es una ciudad que está por debajo del nivel del mar, en la llanura del Mar Muerto. El Mar Muerto está aproximadamente a 390, 95 metros bajo el nivel del mar.
es una depresión. La depresión más grande del mundo es el Mar Muerto. Y el hombre descendía. O sea, es cuando la persona va cayendo. Nosotros en nuestro aspecto espiritual, cuando usted viene de un momento con Dios de cercanía, de bendiciones, y usted comienza a perder todo eso por los problemas de la vida, entonces usted está cayendo. Y ese hombre que iba cayendo fue el que cayó en manos de ladrones, dice la palabra del Señor. De modo que cuando hablamos de la cima del mundo en términos teológicos, la cima del mundo es Jerusalén. Jericó, en este mapa que tenemos aquí, nos da 300 a menos 300 metros, o sea, por debajo del nivel del mar. Pudiéramos mirar a Abraham y a Lot parados en estas alturas aquí, que si usted lo puede ver sería maravilloso, y si no, mírelo en un mapa y miremos a Abraham diciéndole a su sobrino Lot: escoge lo que tú quieras, porque sabía dónde estaba la bendición, lo que Dios quería hacer, y no era él preciso el que quería escoger, porque cuando uno escoge humanamente, pues lo engañan los ojos. Toda vez que usted escoge humanamente, a usted lo van a engañar los ojos, todas las veces. Cuando usted se deja guiar de Dios, Dios siempre hará una buena escogencia por usted. Dios siempre le dará lo mejor. Entonces Abraham, allá en esas montañas áridas, le dice a Lot: escoja. Y Lot, que no estaba guiado por Dios ni pensando en la bendición de Dios, él pensó en lo que él quería y que tenía mucho ganado. Pensó humanamente, escogió la llanura. Aquí está la llanura de los campos de Moab, a la orilla del mar, del mar, a la orilla del Jordán. Y él escogió esa llanura, que era rica en pastos, muy rica en pastos, y se fue hacia allá. Pero vemos dónde y cómo terminó Lot. Al escoger la llanura, él terminó en Sodoma y Gomorra, terminó adquiriendo la cultura de los sodomitas, aceptando la cultura de ellos, perdiendo su familia, y por último siendo el papá de sus propios nietos, metido por allá en una cueva. O sea, todo se perdió porque él no esperó en Dios. Abraham se queda en la montaña árida, pero la palabra de Dios dice que cuando Lot se separa de Abraham, Dios le dijo: levante los ojos y mire a todo lado, porque toda esta tierra yo se la voy a dar, y yo lo voy a bendecir, y yo lo voy a multiplicar. Y vemos que todo lo que Dios le prometió a Abraham en esa tierra árida, el Señor se lo cumplió. Por eso es Jerusalén en ese aspecto entonces la cima del mundo. Pero para nosotros no estamos hablando de Jerusalén en el sentido físico. No, Señor, porque la palabra de Dios también nos habla de la tierra, la bendición de la tierra en el sentido espiritual. Entonces, nosotros lo que con esta enseñanza les quiero mostrar es que la bendición de Abraham no dependía de la tierra, sino de Dios, que es lo que nosotros también tenemos que aprender, que nuestra bendición depende de Dios. Cuando nosotros miramos la tierra de Israel, uno puede ver esta tierra árida. Aquí hay un título que dice los montes y la llanura del Jordán.
Y entonces uno mira la diferencia entre la llanura verde y las montañas donde estaba Abraham, que eran montañas, pues eran desierto completamente. Era completo desierto. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo podía crecer tan hermoso el ganado? ¿Cómo podría entonces dar leche? ¿Cómo podría esas montañas producir miel? ¿Ah? Pero la palabra de Dios lo promete y se lo cumple. Si nosotros miramos los montes de Judá, entonces nos damos cuenta que físicamente no hay una razón. Y de hecho nadie apostaría por una tierra de esa calidad para criar ganados. Pero, ¿por qué es la tierra de la bendición? ¿Por qué? O sea, ¿en qué consiste la bendición allí? ¿En qué consiste que la tierra produzca de tal manera para cuidar todo el pueblo de Israel, para que sus ganados sean gordos, para que haya leche, para que haya pan, para que haya comida, para que, como decía la oración de los esenios, que se abran las puertas de todas las ciudades de Judá para que entren por las puertas de esas ciudades todas las naciones, para que haya oro y plata, para que los pastizales estén llenos de gloria y de bendición? ¿En qué consiste? Dice la palabra de Dios, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32:9. De modo que cuando nosotros entendemos este aspecto de la palabra de Dios, mire que la bendición no está en la tierra. La bendición está en que Israel era el pueblo de Dios. Ahí está la bendición. Hablando hoy en día de nosotros, si usted lo puede creer como lo creo yo, que somos la heredad de Dios, que somos sus hijos, entonces sabemos que la bendición de Dios está sobre nosotros. Hay un midrash israelita explicando este versículo, y el midrash, que quiere decir interpretación. El midrash dice que cuando Dios repartió todos los pueblos, a cada pueblo le tocó un ángel, cada pueblo un ángel, para que lo cuidara. Pero cuando Dios, en esa repartición que hizo, le buscó la heredad de él, dijo, pero de Israel me voy a encargar yo, esa es la heredad mía, eso es lo que a mí me toca. A mí me llama la atención entonces que el Señor Jesús dice, después de su resurrección, el Señor Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le pregunto entonces, ¿en qué consiste la bendición de nosotros? ¿Dónde está mi bendición? ¿Será que está en la casa que tengo, en el negocio que tengo, en el carro que manejo? Cuando todas esas cosas se pueden acabar en un momento. Qué bueno que en este momento, al oír la palabra de Dios, comprendamos que la bendición de nosotros depende enteramente del Señor Jesucristo, y que cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todos. Hay muchas personas aún que pertenecen a algunas iglesias cristianas
que todavía están esperando que un ángel los cuide, que creen que Dios manda ángeles para que los cuiden, y eso tiene su verdad bíblica. Pero yo le pregunto a usted, ¿para qué necesito yo que me cuide un ángel cuando el Señor de todos los ángeles dijo que Él mismo era el que me iba a cuidar a mí? O sea, ¿qué preferimos? ¿Que nos cuide un ángel o que nos cuide el Señor? ¿Que nos cuide María o cualquiera de tantos los santos que la gente tiene? ¿O que nos cuide directamente el Creador de los cielos y de la tierra? Tenga en cuenta este hermoso versículo, porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Pero como Jacob, la casa de Israel, despreciaron al Señor, como dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al Israel despreciar la bendición, porque no comprendió eso, que no eran estas montañas sino Dios, pero al despreciar al Señor, entonces la bendición que era para ellos vino para nosotros por conocer el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Viene entonces una pregunta que quiero hacerles. ¿Dónde encontró Dios a su pueblo? ¿Dónde lo encontró? Cuando le hizo todas las promesas. La Biblia es clara. Le halló en tierra de desierto. ¿Dónde lo halló? En el desierto. Y en yermo de horrible soledad. ¿Y qué fue lo que hizo cuando lo halló? Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió, el Señor solo. Mire, no fue acompañado de nadie. Es muy clara la palabra. El Señor solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Eso está en Deuteronomio 32, 10 al 12. ¿Dónde lo encuentra? Lo encuentra en el desierto. Bueno, lo sacó de un desierto y lo llevó para otro. Y como ellos iban, porque el Señor les dijo, mire, salgan, vayan, que yo los voy a bendecir, los voy a llevar a una tierra especial. Y uno salir de un desierto y se enfrenta a otro desierto, pues humanamente yo creo que la persona tendría un desconcierto, un desconsuelo. Pero como decimos nosotros en uno de nuestros dichos, salí de Guatemala para caer a Guatepeor, pues no hay sentido. Pero dice la palabra que Él solo los guió, Él los cuidó, como el águila que cuida sus pollos. ¿Y dónde los lleva? Los lleva a otro desierto, mire, a otro desierto. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está en lo que dice la palabra del Señor misma. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, mire. Las alturas de la tierra, pero las alturas de la tierra físicamente son el monte Everest, allá, por allá, en Nepal. Y Dios no los llevó allá, Dios los llevó fue a la tierra que les había prometido, a las montañas de Judá, allá donde estaban los filisteos, los cananeos, todos los pueblos paganos, y que Dios los desposeyó a ellos
para que Israel poseyese la tierra. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. O sea, que de esas rocas duras brotó leche, brotó miel, brotó aceite, brotó agua, brotó la leche, brotó pan, brotó todo de esas montañas secas. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Deuteronomio 33, 13. De modo que lo que la palabra de Dios me está mostrando aquí es: lo saca de un desierto, lo lleva para otro desierto, pero la diferencia está en la bendición de Dios. O sea, no es la tierra, no importa la tierra, aunque es una tierra agreste, difícil, pero van al frente de ellos, va el que hizo los cielos y la tierra, y el que ha prometido bendecirnos a todo momento. Por eso uno cuando observa y puede mirar la tierra de Israel, no promete nada. No promete nada. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 114 del libro de los Salmos. Salmo muy hermoso. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Mire, no es la tierra, es esto. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Y dice la Biblia muy claro: el mar lo vio. ¿Y qué hizo el mar? Huyó. Para los que no creen que el mar se abrió y que le están buscando peros a este milagro, ojalá lo entiendan. Es que el que iba al frente de ellos era el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y que había prometido bendecirlos. El mar vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Y en el versículo 5 pregunta, el salmista se pregunta y dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Vosotros, montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. Y vea lo que dice la palabra del Señor: a la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Mire lo que hizo él, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuente de aguas la roca. De modo que la cuestión no era que fuera una roca o que fuera un desierto. La cuestión aquí es la bendición de Dios. Si nosotros miramos esto y lo que Dios hace, estimado hermano y amigo que me escucha, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, reconocer su soberanía, su grandeza, su poder, y saber que de Él viene la bendición nuestra. No importa dónde estemos. Y quiero decirle, la bendición que Dios tiene para mí es para mí.
no es para otro. Dios lo lleva a uno donde Él lo va a bendecir y hace a través de uno lo que Él va a hacer, porque Dios no solamente esto lo usó para bendecir a su pueblo, sino para bendecir a muchos más pueblos, como dice en la oración de los esenios que vimos al comienzo de esta conferencia, que se abran las puertas de las ciudades para que entren muchas naciones. Nosotros como pastores que vamos en nuestra iglesia, nos están moviendo. Siempre recuerde, pastor, que la bendición no está allá. La bendición va con nosotros. La bendición no depende de el ingreso económico que tengo, ni de la casa en la que voy a morar. La bendición depende enteramente del Señor. La bendición depende de que Él vaya con nosotros. Por eso cuando Israel iba caminando ese desierto y avanzando hacia la tierra prometida, avanzando, Moisés, que sabía a qué desierto se estaba enfrentando y lo que esperaba, porque 40 años había trasegado todo ese desierto, cosa que el pueblo no sabía, no conocía. Y Moisés sí le dijo al Señor un día: si tu presencia no hay de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y el Señor le prometió ese día a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Créanme, amigos y hermanos, que si la presencia de Dios va con nosotros, nosotros tenemos éxito asegurado. No importa que lo que tengamos o lo que nos entreguen sea un desierto. Allá en ese desierto la lluvia del cielo caerá, la roca se convertirá en un manadero de aguas y el lugar fértil se convertirá en una gran montaña. El desierto reverdecerá por la presencia de Dios, y todo aquello que se ve mustio se convierte en una bendición, donde no comprendemos cómo llega, y a veces la persona se pregunta ni cómo. Todo es por la gloria de Dios en medio de nosotros. El mensaje que Dios nos quiso dejar, y que yo creo que fue muy difícil hasta para el mismo Abraham comprender en su momento, el mensaje que Dios quiso dejarnos al llevar a Abraham a esa tierra árida y decirle: esta es la tierra que yo te voy a dar, siempre es que no depende de las circunstancias, no depende de las fuerzas del hombre, no depende de las ayudas humanas que tengamos, depende de la presencia de Dios en nosotros y depende de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, estimados hermanos y amigos, en este día yo los invito en el nombre del Señor Jesús a confiar más en el Señor, a esperar más en Él, a saber que dependemos de Él y a consagrar nuestra vida más al Señor Jesús, a serle fieles por lo inmenso de su misericordia y de cómo nos ha bendecido en medio de muchas dificultades. Espero que este mensaje, esta enseñanza, esta conferencia sea de mucha bendición en su vida, les haya traído mucha bendición, que ustedes puedan comprender todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque yo sé que cuando uno aprende
o comprende la dependencia de Dios y le da todo el señorío al Señor, estoy seguro que Dios, ahí donde usted está, ahí lo va a bendecir Dios. Comienza la tierra a producir, comienza todo a funcionar bien, porque es por su misericordia, por su bondad, por su grandeza para con nosotros, en que tenemos la bendición y no por nuestras mismas fuerzas. Yo quisiera en este momento invitarles a orar para que el Señor a todos nos derrame su bendición. Y si usted cree a la palabra que ha oído y ahí donde está quiere ver la bendición de Dios, confiésele su fe al Señor y dígale que espera en Él, en su bendición, y estoy seguro que Dios algo grande va a hacer en su vida. Señor de los cielos, poderoso Dios, tú que eres el dueño de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, Padre mío, tú, Señor Jesucristo, que eres el dueño del universo y que llamaste a Abraham para bendecirlo en una tierra agreste y difícil, desértica, pero allí, Señor, derramaste la bendición sobre él y le prometiste que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y hoy podemos, Señor Jesús, a través de tu manifestación en carne, a través de nuestro Señor Jesucristo, tener la bendición de Abraham con nosotros. Señor Jesús, en esta mañana o en este día, yo invoco tu nombre sobre todas las personas que me escuchan, todas las personas que han oído esta conferencia, para que tú, Señor, en este día derrames tus bendiciones sobre ellos, Señor, que podamos contar con tu presencia en nosotros y podamos testificar que la bendición que tenemos no es por cosas humanas, no es por las riquezas humanas que tenemos, por las herencias y todas estas cosas, sino que toda nuestra bendición depende de ti, Señor. Que podamos hoy reconocer que tú eres soberano en nuestra vida y que a ti lo debemos todo, Señor. Invoco tu nombre sobre una persona o todas las personas que a través de este medio me escuchan y que tienen fe en este momento, Señor, para recibir tu bendición, para que tu presencia misma, Señor, toque sus corazones, los cubra, Señor Jesús, y ellos puedan sentir que a partir de ahora o siempre, Señor, tu gloria sobre ellos es la bendición. Gracias, Señor, te doy en este día, y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos muy especialmente a siempre sintonizarnos, escucharnos, vernos a través de YouTube. Este programa, usted puede encontrar esta conferencia una vez más con el nombre de la geografía bíblica en visión teológica. También los estamos invitando a nuestros cultos aquí en Pitalito, en nuestra sede de San Andrés. Estamos ubicados en la carrera Quinta Este, número 1170. Ustedes nos encuentran aquí. Somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y les invitamos a oír la palabra del Señor. A todos ustedes, muchas bendiciones de Dios.